Ya entonces, Beshem Hashem Naseh Ben Asliach, con la ayuda del Todopoderoso, seguimos nuestro estudio del día de hoy. Y ayer quedó una pregunta en el aire, si existe el libre albedrío, referente a la reencarnación en el judaísmo. Les recuerdo que estamos basados en el libro del rabino Amram Aniyar, que se llama El secreto de las reencarnaciones, y también nos estamos basando en el Shar HaGilgulim del Rab Jaim Vital, y también de comentarios Rabenu Kadosh, Rabbi Nachman mi Breslev, en el Likutei Moharan, en los dichos del Rab, de todo lo que él enseña también. Bueno, ¿por qué esta pregunta? ¿Por qué existe el libre albedrío? Porque ayer estudiamos que hay una misión que cada uno de nosotros tenemos en este Olam Hazé, en este mundo presente, una misión que cumplir. Sabemos que esa misión que tenemos es de hacer tikkun, de hacer la rectificación en esta vida. Y nos hablaba ayer, lo que estamos estudiando, de que, por decirlo de alguna manera, nosotros estamos divididos. Estamos divididos en dos sentidos. ¿Por qué? Porque uno es la misión que nosotros tenemos que cumplir, que esa misión no va a cambiar. Esa misión tenemos que cumplirla. No va a cambiar por cuanto nosotros recemos a Boreolam. No va a cambiar en lo absoluto. Y la otra son los acompañantes de esa misión que nosotros tenemos en este Olam Hazé. Y esos acompañantes en la misión que nosotros tenemos, sí podemos pedirle a Hashem Yisbaraj que nos bendiga en los acompañantes. Los acompañantes que bendiga, que nos ayuden a encaminarnos a nuestra misión, a lograr el propósito que tenemos en este Olam Hatikumen, en este Olam, en este mundo de la rectificación, Olam Hatikunim, en el mundo de las rectificaciones como tal. Muchos comentarios, bueno, no muchos comentarios, unos 2, 3 comentarios que las personas hacen por YouTube, donde después subo el video para que las personas quieran volverlo a repasar, quieran compartirlo con sus amigos, etcétera, o si tienen un grupo de estudio, puedan estudiarlo también, bejule, etcétera, etcétera, como ustedes quieran. Las personas han hecho preguntas, pero más que todo las personas se centran en decirme, y me escriben en privado también, entonces yo soy de un alma judía, que etcétera, que vine y reencarné, bejule, porque mis abuelos, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, mi recontratatarabuelo de por allá, de las generaciones 1000 hasta acá. Entonces creo que no me he hecho entender, porque no es necesariamente eso, no es así. Y saco una encuesta de las personas que me escriben, que dicen que ellos son judíos de generaciones atrás y perdieron su identidad, etcétera, etcétera. Entonces no hemos llegado todavía a la conclusión para nosotros sacar conclusiones. No hemos llegado al final del shiur para sacar nuestras conclusiones. Hay un shiur que yo vi hace mucho tiempo, no un shiur, un documental, que les invito a que lo vean. El documental se llama Judíos por Elección, lo hicieron en Argentina hace muchísimos años, y hay un rab que dice algo muy interesante. El rab dice a una persona que quiere hacerse judío, le dice, ¿para qué quieres ser judío? Si Hashem te hizo como goy, sírvele a Hashem como goy, como no judío. Hashem no se equivocó en lo que hizo de ti como un no judío, como un goy. Hashem no hace cosas que no son malas. Todo lo que hace Hashem lo hace bien. Entonces no es mal, no es para mal que una persona sea goy. No, en ningún sentido. No todo el mundo tiene que hacerse judío. ¿Sí me hago entender con lo que estoy diciendo? No todo el mundo tiene que hacerse judío. Ciertamente van a haber indicios en nuestras almas, etcétera, pero son casos que se tienen que estudiar con mucho detenimiento, con mucha profundidad,
y no es porque la persona se sienta que es judía, quiere decir que tenga ascendencia judía. No es así. Hay mucha tela que cortar referente a ese tema. Hay muchísimo que hablar. Sería un shiur aparte de este, que tengo pensado darlo cuando, no lo sé, porque cuando digo lo voy a dar, entonces hay otro que surge con más atención de lo que es referente a todo el proceso de la conversión al judaísmo, todo el proceso, la persona que tiene que pasar, etcétera. Pero de algo estamos muy seguros, que no es por una emoción o por un sentimentalismo que hoy en día la persona diga soy judío o me siento judío. No es por sentimentalismo, no es por nada de eso, Rabotay, va mucho más allá de eso. Tampoco es por la moda, tampoco es porque hoy en día hay mucha accesibilidad a estudios referente al judaísmo, a la Guemará, estudios que estaban vedados hace unos 20 años, unos 30 años atrás, que nada más los estudiábamos nosotros los judíos. Hoy en día están a la mano de cualquier persona, judía o no judía, puede estudiarlo. La persona que si necesita estudiar eso, es otra cosa. Si esa herramienta es para él, para su rectificación, es otra cosa. Si no lo es otra cosa también. Eso no lo juzgo yo, Rabotay. Eso lo juzga usted en la convicción de su creencia de todo lo largo de este shiur que vamos a estar hablando. Por supuesto, de otros shiurim también. A ver, Gisela, ¿cómo estás? Gisela dice, Rad, pero he escuchado que Mashiach no viene hasta que se haya convertido el último judío, cierto, así dice el Arizal, que el Mashiach no vendrá hasta que la última alma judía haya regresado a donde tengan que regresar. Entonces, pero eso no quiere decir que todo el mundo va a ser judío, no quiere decir eso, Najón. Entonces, bueno, ¿existe libre albedrío, Rabotay, Beamoray? ¿Existe libre albedrío? ¿Cómo nosotros podemos entender el libre albedrío bajo el concepto de la reencarnación, bajo el concepto del Gilgul Neshamot? ¿Cómo podemos nosotros entender esto? Si ayer estudiamos que ya está establecido Minashamayim desde el cielo, la función que nosotros vamos a tener en este Olam Hazé, entonces esa función que nosotros tenemos, esa misión que nosotros tenemos, ¿está supeditada a mi libertad de elección, sí o no? Esa es la pregunta. ¿Está supeditada ese tikkun a mi libre albedrío, a lo que yo quiero hacer, a cómo yo quiero dirigirme? Shalom, Kadi. ¿Cómo es entonces el asunto? ¿Cómo nosotros podemos estudiar y cómo podemos profundizar en esto? Pareceríamos, Rabotay y Beamoray, pareceríamos que somos como unos borreguitos dirigidos a ciertas escenas. Pareciera ser que somos así. Pareciera ser que somos como una pieza de ajedrez en ese gran tablero que Hashem mueve a la disposición que Él quiera para dar jaque mate al jugador que está en el otro lado. Con esto no quiero decir que Hashem tenga un competidor, Haz Beshalom, lo aleino, que son también conceptos que la persona tiene que depurar de su mente. Conceptos por lo menos, Shalom Alejem Yosef, por ejemplo, conceptos que las personas hoy en día hablan y de hace mucho tiempo también por la teología de que no es judía, para no mencionar a ninguno, habla de ángeles caídos que se rebelaron en contra de Hashem y etcétera, etcétera, y que si el Malach SM, que no es bueno mencionar su nombre en las noches, por lo menos para nosotros no es bueno mencionarlos, SM, que si se rebeló en contra del creador del universo, y pare usted de contar, nada de eso es así. En el judaísmo no es así. ¿Y de dónde sale esa creencia? ¿Y de dónde las demás religiones la tomaron? La tomaron del judaísmo. Pero el judaísmo nunca enseñó nada de eso. No lo enseñó, que si hubo un golpe de estado en el cielo y se rebelaron los ángeles y le dijeron quítate tú para ponerme yo, y nada de eso. Todos los ángeles cumplen con una función
y esa función que cumplen todos los malajim es la que Hashem Yitbaraj les manda encomendar. Si hay un ángel que, digamos, no podemos decir que hay ángeles buenos y hay ángeles malos. No podemos decir eso. Hay ángeles que en ocasiones son Satán para nosotros. ¿Satán qué es Satán? Satán es opositor. Hay ángeles que son opositores para nosotros. Y cuando nosotros utilizamos la palabra malach en hebreo, que el plural es malachim, malach es un enviado de Hashem, eso es lo que traduce. Y un malach puede ser una persona de carne y hueso que se opone a nosotros. Por ejemplo, nuestras esposas son malach para nosotros. ¿Por qué? Porque se oponen a nosotros, en el buen sentido de la palabra. Y si ven una chancleta volando, ya ustedes saben que la tiró un malach. ¿Najón? Entonces, todos esos conceptos, Rabotai, tenemos que limpiarlo de nuestra machshevá, de nuestra computadora, de nuestra cabecita, y empezar a ver en todo este tikkun que yo tengo que hacer, empezar a ver con claridad los términos, verlos con claridad para poder yo tener y descubrir realmente esas herramientas que Borei Olam ha colocado en mis manos. Y para esto la pregunta, Rabotai. Ahí se ríe Candy. Que el Eterno bendiga a la esposa con la chancletica. Ese fue el primer dron que la generación de nosotros, que le dicen la generación Z, conoció cuando éramos pequeños. Nosotros no sabíamos qué misterio envolvía ese dron en una chancleta, que cuando nos las tiraba nuestra mamá y nosotros estábamos lejos, así hubiese una curva, la chancleta como que daba la curva y nos pegaba en el cocote. No sé si a ustedes les pasó. A mí me pasó muchísimo. Pero bueno, Hashem bendiga a mi linda y hermosa madre, Blia Yinará. Le dé muchos años de vida, y a las madres de cada uno de ustedes también se la tiene viva. Y si no está viva, entonces que Hashem las tenga en un lugar placentero. Entonces, Rabotai, Moshe pregunta, si un amigo le gusta un tema más que como Kabbalah, debemos insinuar que estudie más Alajá, y esa es mi recomendación. Sí. Teníamos mucha puntería, seguro que sí. Yo no sé cómo hacían las madres, pero bueno. Rabotai, entonces, ¿dónde está nuestro libre albedrío en todo esto? ¿Dónde está mi libre albedrío? En ese camino del tikkun, de la rectificación, de la reencarnación. Obviamente, cada uno de nosotros tiene un libre albedrío. Tú tienes un libre albedrío, yo tengo un libre albedrío, los malajim no tienen libre albedrío. Por tal motivo, ellos no pudieron rebelarse en contra de Hashem Yitbaraj. Prendí el aire y no se prendió. Un momentico, por favor. Ya llegué otra vez. Bueno, entonces, ellos no tienen libre albedrío. Por tal motivo, ellos no pueden rebelarse en contra de Hashem Yitbaraj, porque ellos hacen la voluntad de Hashem. Y nosotros, que somos la creación más excelsa de Hashem, somos la creación más grande que Él hizo, estamos por encima de los animales, estamos por encima incluso de un piojito chiquitico, estamos por encima de Él. Cuando utilizamos nuestro libre albedrío para hacer lo bueno, somos llamados Kitov, y fue llamado bueno en gran manera. Cuando lo hacemos para mal, entonces descendemos mucho más abajo que los animales, mucho más abajo que un insignificante piojito. Tenemos libre albedrío nosotros, ya que si no fuese así, Rabotai, nadie sería responsable de sus actos. Si no tuviéramos el libre albedrío, no fuéramos responsables de nuestros actos en ningún sentido. No existiría ese concepto que se utiliza dentro del judaísmo de lo que es Gan Eden. No existiría. No existiría tampoco lo que se conoce dentro del judaísmo, llamémoslo de esta manera, dentro de la teología judía, el Geinom, que el Geinom no es el infierno como las personas piensan.
después vamos a hablar de eso, no es el infierno. El Geinom no existiría, Gan Eden no existiría, Geinom no existiría el concepto de lo que es recompensa y castigo. ¿Por qué? Porque no tenemos libre albedrío. Yo creo que esto nosotros lo estudiamos en el Mesilá Yesharim. Creo que lo estudiamos ahí del Ramjal. Estudiamos en el Mesilá Yesharim del Ramjal. Si mal no recuerdo, ahí aparece ese concepto de libre albedrío. Y también en el Mesilá Yesharim se habla de lo que es recompensa y castigo. Consecuentemente, el justo, si fuese así, el justo no merecería recompensa celestial. Si no existe libre albedrío, una persona que es un tzadik no tuviese recompensa, una recompensa minas shamayim, ya que él fue programado para ser un tzadik, y lo mismo entonces sería el rasha, que él fue programado, llamémoslo de esta manera, para que sea un rasha, para que sea una persona totalmente mala. Entonces, el que es tzadik, si no existe libre albedrío, se dictaminó que él fuese un tzadik. Y el que es rasha, se dictaminó que es un rasha. El que es tzadik, ¿qué pasa con su recompensa? El que es malvado, ¿qué pasa con su castigo? Por eso el concepto de recompensa y castigo. De manera tal que cada uno de nosotros somos responsables de nuestros ma'asim, de nuestros actos, de lo que yo hago. Somos responsables delante del Creador del universo. Porque nuestro libre albedrío, digámoslo así, porque con nuestro libre albedrío decidimos hacer o decidimos no hacer. Decidimos cumplir con mi proceso de rectificación en este Gilgul Neshamot o simplemente no hacerlo. Pero la cuestión, Rabotai, o decir, la consecuencia de nuestras decisiones ya no está en nuestras manos. Espérate, porque parece ahora ser que se confunde todo. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que si existe el libre albedrío, ¿cómo es entonces que lo que yo decido hacer, o no lo que yo decido hacer, sino que la consecuencia de nuestro libre albedrío ya no está en nuestras manos? ¿Cómo entendemos nosotros esta frase? Tengo libre albedrío, pero la consecuencia de esa decisión ya no está en nuestras manos. Si no es así, entonces, ¿cómo podemos nosotros entenderlo? ¿Cómo podemos nosotros disipar esta duda que nos embargó en este momento? Y para responder decimos lo siguiente. Del mismo modo que si un hombre le pone veneno delante de él, a un hombre le ponen veneno delante de él, ¿tendrá libre albedrío para tomarlo o no? Él tiene libre albedrío si lo toma o no. Pero una vez que él lo tomó, ya no va a depender. Cuando él lo tomó, ya no dependerá de él si se intoxica o no se intoxica. ¿Por qué? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Cuando una persona da su máser, o da, no su máser, que es otra cosa. Cuando una persona da sedaká, que se da acá y no se da allá, otro chiste. Cuando una persona da sedaká, así dice mi Rab Rafael Cohen Soae, él dice, sedaká, ¿qué significa? Sedaká significa se da acá y no se da allá. Por eso se dice sedaká. Es un chiste que él siempre hace, pero la palabra sedaká es acto de justicia, se puede hacer con dinero o otras cosas. Ok, seguimos. Un chiste de mi Rab. Entonces, Rabotai, decimos, por ejemplo, cuando una persona da sedaká para obras de sedaká o a pobres o necesitados, él lo hace con su libre albedrío. Cuando Boreolam decidió recompensarle y mandarle abundancia, no tendrá libre albedrío para recibirla o no.
¿Nos estamos haciendo entender? La persona da tzedakah para un acto de Gesed. Evidentemente, esa situación va a ser que Hashem le recompense con abundancia. Y en eso no tendrá la persona libre albedrío para recibirlo o no. Haga lo que haga la persona, le va a llegar. ¿Por qué? Porque él hizo una acción y esa acción que él ha hecho, en el caso de tzedakah, genera una reacción. ¿Cuál es la reacción? Que va a recibir abundancia monetaria, salud, etcétera, etcétera. También pasa en el caso opuesto. Si una persona decide hacer lo que no es bueno, eso que él hace va a tener una consecuencia sobre su vida y eso no va a depender de su libre albedrío. ¿Por qué? Porque le va a llegar. ¿Por qué? Por una actitud, por una acción que él hizo. ¿Lo estamos haciendo entender? Entonces, haga lo que haga, le llegará. Después, de nuevo, tendrá libre albedrío esta persona para apostar ese dinero, quizás apostar el dinero en un casino, por decir algo. Comprar una casa o ayudar a su hijo o dar nuevamente tzedakah, etcétera, etcétera. Tendrá el libre albedrío para hacer eso. Pero lo que no tiene libre albedrío él es en lo que le va a llegar por la acción que él hizo. La acción crea, ¿cómo es la reacción? La acción crea una reacción. Ustedes me entienden lo que estoy diciendo, ¿Najón? ¿Están conmigo hasta aquí? Ay, se me fue el gallo. Estoy cambiando la voz todavía. Después de 50 y tantos años que tengo, no llego a los 60 ni a los 55, se me fue un poquito el gallo. ¿Se acuerdan unas comiquitas que veíamos cuando estábamos pequeños, el gallo Claudio? Que decía, oye hijo, yo no soy gallina, yo soy gallo, digo. Bueno, algo así parecido. Entonces, seguimos, Rabotai, seguimos. Desde el punto de vista que estamos estudiando, desde el punto de vista, Rabotai Beamorai, del Gilgul Neshamot, desde el punto de vista de la reencarnación, y aclaro una vez más, el concepto de la reencarnación, hay dos vertientes dentro de la Yahadut. Está la vertiente del Rambam, que es muy racionalista, por tanto, no cree en la reencarnación, sí cree que el hombre tiene una misión sobre la tierra, pero no cree en Gilgul Neshamot. Y por otro lado tenemos a Nachmanides, que es todo lo contrario al Rambam, dice si hay Gilgul Neshamot. ¿Sí? Dos vertientes dentro del judaísmo referente a este tema. Entonces, desde el punto de vista de la reencarnación, desde el punto de vista, toda acción crea una reacción física. Gracias, Cadi. Así es. Entonces, desde el punto de vista del Gilgul Neshamot, funciona de la siguiente manera. Desde el punto de vista de la reencarnación, en el judaísmo, funciona de la siguiente manera. Digamos que Moshe atropelló a Menashe y le quitó la vida. Hasbe Shalom Aleinu. Pero no me gusta poner nombres de personas porque no me gusta. Digamos que la mosquita iba volando y se llevó por el medio al zancudo y le quitó la vida. En la reencarnación siguiente, no, pero tenemos que decir nombres porque un mosquito y una mosquita, borren lo que dije, pero quedó grabado aquí. Bueno, digamos que Moshe atropelló a Menashe y le quita la vida. En la reencarnación siguiente, en el Gilgul Neshamot, Moshe tendrá que reparar ese agravio que él hizo. Y la reparación será haciendo lo contrario. Es decir, tendrá que salvar la vida de Menashe. Moshe nació en Europa, Menashe vive en América y esta es una situación de salud crítica.
Es decir, Menashe está en una situación crítica de salud, en la que necesita una donación de $50,000 para ser operado y salvar su vida. Moshe, ¿en dónde está? Moshe está en Europa, vive tranquilo, con su libre albedrío, diario lo utiliza, pero cuando llega la hora de hacer el tikkun en el Gilgul Neshamot, cuando llega la hora de hacer tikkun, de hacer reparación, Akadosh Baruj Hu le quita el libre albedrío y le planea un viaje a América. Eso hace Hashem. Le quitó el libre albedrío y le planeó un viaje a América. Ese viaje a América está disfrazado de alguna u otra manera. ¿Cómo está disfrazado? No lo sabemos. Un viaje de negocio, tiene que ir a dar una charla, no sabemos qué pasó, pero tiene que viajar hasta América. Obviamente, todo esto va a estar disfrazado, como dije anteriormente, de un viaje de negocio, de una boda, de un amigo de él, un viaje de placer, etcétera, etcétera. No sabemos. Quiera o no, Moshe va a estar montado en un avión rumbo a América. Él piensa que es por su libre albedrío, pero no hay libre albedrío en esto. Ese es el misterio que se esconde detrás. No hay libre albedrío. Al llegar, lo desee él o no, se enterará del caso de un desconocido llamado Menashe, que está en una situación crítica y requiere una donación. Sin que tenga el libre albedrío, a Moshe se le aproxima el recaudador, el que anda buscando Sedaká, justamente se llega a él y le insistirá de una forma casi anormal que sea él el donador y a la vez que sea él el salvador de esa persona. Salvador no en otro sentido, sino que lo ayude como tal, ya que tiene muchísimo dinero Moshe, porque en su caso es la herramienta, en el caso de Moshe, que tiene mucho dinero, es la herramienta para cumplir con su misión. Hasta ahora Moshe no tenía libre albedrío y como ya explicamos con la bendición de todas las mañanas que decimos Amejim Ixade Gaber, bendito Hashem, que planea y prepara los caminos de la persona, nos quite el libre albedrío para llevarnos al punto del tikkun, de la misión de nosotros. Pero cuando ya nos pone ahí, nos coloca en el lugar, ¿qué hace Boreolam? Nos regresa el libre albedrío. Y ahora somos nosotros los que decidimos si lo hacemos o no. Somos nosotros los que decidimos si cumplimos con la misión o no cumplimos con la misión, con el acompañante en este sentido. Entonces, sigue diciendo Rabotai, así que la respuesta, así hay o no libre albedrío, es que hay y no hay libre albedrío, como nuestros jajamim explican de manera un poco más detallada. 3 miembros dominan a la persona. 3 miembros domina a la persona y 3 no. Es decir, nosotros tenemos la capacidad de dominar 3 miembros en nosotros y también no tenemos capacidad de dominar otros 3. ¿Qué dominamos nosotros? Nosotros dominamos, dice, domina sus manos, domina sus pies, domina su boca también, ya que no es quien decide qué toca o agarra, por donde camina y qué dice, pero no domina sus ojos. Nosotros no dominamos nuestros ojos, no dominamos nuestros oídos y no dominamos nuestra nariz, ya que, escúchese bien, ya que en un paisaje no puedes seleccionar qué ver o no ver. Nosotros no podemos seleccionar qué ver o no ver, sino que ve todo lo que tiene frente a él.
En un primer barrido de la vista, ve absolutamente todo. Después él decide si va a fijar su mirada en algo que es permitido o en algo que no es permitido. ¿Nos estamos haciendo entender en eso? Igualmente con sus oídos, igualmente con su nariz. Entonces, ¿qué quiere decirnos esto? Dicen lo siguiente: la persona no puede seleccionar qué ver o no, sino que ve todo lo que tiene enfrente. En una reunión no puede seleccionar el audio que quiera escuchar, sino que escucha todos los sonidos. Y así también con el olfato. No puede decir que el buen olor entre una cosa, entre lo bueno y entre lo malo, es lo que él va a decidir oler. Y cuando llegue el momento, Rabotai, de cumplir la misión de la vida que él tiene que hacer, Hashem quita a la persona el dominio sobre las piernas o manos o boca y termina llegando al lugar en el que Hashem quiere que esté, independientemente de los planes originales que él pueda tener. Y de repente entonces dirá cosas que no quiso mencionar, ocasionándole nuevas situaciones que no planeó, y todo eso para ponerlo en el lugar de ¿qué? De la reparación de su alma. Espero estar haciéndome entender, Rabotai. Pero este es el concepto, estudiar el concepto de libre albedrío. En hebreo se dice Bejirah Hopshi Behasgaha Pratit. Libre albedrío versus supervisión divina es algo un poco complicado de entenderlo. Y estamos tratando de explicarlo en estos ejemplos. Entonces, seguimos, Rabotai. Todo esto le va a servir a la persona. Hay momentos en que Akadosh Baruj Hu le va a quitar su libre albedrío. Hay momentos en que le va a regresar su libre albedrío. Hay momentos donde va a estar bajo Bejirah Hopshi, bajo supervisión divina. Esa supervisión divina lo va a conducir a un camino, lo va a colocar en una circunstancia, bien sea que, todas las circunstancias, como dice Rabbi Nachman, hay circunstancias que son buenas y circunstancias que en apariencia no son buenas, porque a la final todas son buenas y nos ayuda al tikkun de cada uno de nosotros, así dice en el Likutei Moharan, de manera tal que Hashem le quita la supervisión divina, lo deja con libre albedrío, y hay momentos que Hashem le retira el libre albedrío y lo deja simplemente con supervisión divina, lo deja a merced de él, de Hashem Yitbaraj, que él no va a saber qué hacer, no tiene el libre albedrío para dirigirse, sino que va a estar en un lugar, y en ese lugar Hashem le regresa su libre albedrío para él tomar la decisión de si cumple su tikkun o no lo cumple. Espero haberme hecho entender, y si no, vean la grabación, Rabotai, para no quedarnos mucho tiempo pegado aquí, en esta parte. Esta parte es un poquito complicada referente a lo que es el libre albedrío en la reencarnación en el judaísmo. Entonces, Rabotai, ¿qué pasa con esta persona? Y en el momento que llegue y esté parado ante su misión de vida o ante una de las muchas misiones de vida que él tiene, que tenemos cada uno de nosotros, ¿qué va a pasar? Hashem nos regresa el total dominio físico y mental, así como la libertad del libre albedrío para poder decidir si hacer o no hacer, si reparar o no reparar. Eso es lo que nos regresa Hashem. Eso es el concepto del libre albedrío dentro de la reencarnación. Hay momentos que Hashem nos los va a quitar, nos quita nuestro libre albedrío. Hay momentos en que Hashem nos los va a regresar. Hay momentos donde Hashem nos va a conducir simplemente por su voluntad.
Pero nosotros tenemos que saber, o no tenemos que saber, sino que percibir cuándo es realmente la voluntad de Hashem. Y lamentablemente, Rabotay, muchas personas dicen, no, es que si no se me dio es porque no era la voluntad de Boreolam. La pregunta, ¿sabes tú si era eso? Si esa era tu misión o no era tu misión, si era tu tikum o no era tu tikum. Tal vez es tu tikum y tienes que esforzarte más. ¿Quién realmente lo sabe? ¿Me hago entender con lo que estoy diciendo? Muchas personas para justificarse, incluso en lo mal que hacen, o cuando no les sale algo bueno, dicen, no era la voluntad de Hashem. La pregunta es, ¿sabes tú si esa era tu misión? Y si es tu misión, ¿tienes que esforzarte mucho más? ¿O ciertamente no era tu misión y por eso no se te dio? Solamente lo sabe Hashem. Y lo puedes saber tú también. ¿De qué manera? Con hipotedú delante del Creador del universo. Pero, Rabotai, en esta parte, cuando nos hacen ese examen, la mayoría de nosotros fracasamos. Sacamos 0,1. Sacamos 0,1. ¿Por qué? Porque nos justificamos. No era la voluntad de Hashem. No era la voluntad de Hashem. Justificamos. O decimos, esa era la voluntad de Hashem. Cuando nos conviene, esa era la voluntad. Cuando no nos conviene, no era. Bejule. Usted saque su propia conclusión. Rabotai, otra pregunta que nos surge dentro de todo esto es, ¿por qué esto que estamos estudiando no está escrito con claridad en la Torá? Y aquí le doy la respuesta a la pregunta que hizo alguien ayer, que dijo que la respuesta de esto del Gilgul Neshamot, dijo él, no está en la Torá, no está en el Tanaj, sino que está en el Zohar y en la Kabbalah. Así dijo esta persona. Él piensa eso, ok, en vaya, yo no tengo problema, pero ¿por qué esto que estamos estudiando no está escrito con claridad en la Torá? Si todo esto es tan importante, ¿por qué la Torá no escribe claramente sobre el alma? ¿Por qué no escribe sobre el alma? Yo quiero que usted me busque en un pasuk que hable del alma. Seguramente me va a decir, está en Bereshit. En Bereshit se refiere a otra cosa, no al alma. Pero bueno, como sea, ¿por qué la Torá no escribe claramente sobre el alma, sobre el paraíso, el Gan Eden, la reencarnación, la resurrección, etcétera, etcétera? ¿Por qué estos temas aparecen solo en los libros abiertamente, como dijo esta persona ayer, aparecen abiertamente en libros de la Kabbalah, Zohar y otros, ahí aparecen abiertamente? Pero lo que me dijo la persona, dijo, no aparece en la Torá ni en el Tanaj. Aparece en la Torá y aparece en el Tanaj. Y ya lo vamos a ver. Entonces, Rabotai, en primer lugar, la pregunta no es precisa. Esa pregunta de por qué esto no aparece en la Torá con claridad no es precisa. ¿Por qué no es precisa? Ya que la Torá sí habla del alma. Y especialmente en Bereshit. Pero usted va a decir, pero me dijiste ahorita que en Bereshit se refiere a otra cosa. Se refiere a otra cosa también. Pero presten atención. Aparece en Bereshit cuando trata el tema de la creación del hombre. Espérense un momento y vamos a indagar. Relata la Torá que después de hacer el cuerpo del hombre, Hashem insufló en él un alma viviente. También habla del Gan Eden de forma muy clara. Relata la Torá que Adán y Javá fueron colocados en el Gan Eden. Ellos cometieron una transgresión, fueron expulsados al mundo para reparar y perfeccionarse. Y por lo tanto, solo entonces, después de morir, podrán regresar a ese lugar, al Gan Eden. Pero espérense un momento. ¿No los dice la Torá? Sí. ¿Aparece en el Sefer Bereshit? Sí. Sefer Bereshit dice, y Hashem insufló en él un aliento de vida. Así aparece. En hebreo aparece así. Aliento de vida. Las traducciones pusieron, aparece
que dice, insufló en él un alma. Ahora, no sé si se acuerdan que el alma tiene 4 niveles, pero también el alma tiene, cuando comenzamos este shiur, dijimos que el alma tiene 100 niveles de elevación, llamémoslo así, 50 niveles que son de las alturas y 50 niveles que son de la tierra. ¿Se acuerdan? Por eso es que es muy profundo el concepto del alma dentro de la connotación del judaísmo. No es solamente espíritu, aliento de vida como tal, sino que engloba un concepto muy profundo, filosófico, místico, como usted quiera verlo. ¿Najón? Entonces, también el tema aquí, que es el tema, el punto interesante. ¿Aparece la reencarnación en la Torá, sí o no? ¿Aparece en la Torá el tema de la reencarnación, sí o no? Usted me va a decir por inercia o digamos por suposición, me va a decir sí aparece. Anilo Hagadol, Anilo Rab Hagadol, Ani Pashud, Mamash Adam Pashud, Bein Adam Normali. Entonces, Rabotai Beamorai, aparece el Gilgul Neshamot dentro de la Torá. ¿Qué piensan ustedes? Rabotai, escuche. El tema de la reencarnación del Gilgul Neshamot se toca en varios pesukim de la Torá que fueron recopiladas en el libro Nishmat Chaim del rabino Menashe ben Israel. El tema del Gilgul Neshamot se toca en varios pesukim de la Torá que fueron recopilados en el libro Nishmat Chaim del rabino Menashe ben Israel, que fue un gran rabino en Ámsterdam. De manera tal que este Rab, por ejemplo, en el Pasuk, en Coelej 8:10, es decir, en el libro, ¿cómo es que se traduce Coelet? Eclesiastés 8:10, a los que les guste tomar nota, en el libro Coelet 8:10, Eclesiastés 8:10 dice: vi a los pecadores que murieron y fueron enterrados y regresaron desde un lugar sagrado y caminan en estas ciudades olvidándose de su misión. Stop, páralo ahí un momentico. Una vez más, vi a los pecadores que murieron y fueron enterrados y regresaron desde un lugar sagrado y caminan en estas ciudades olvidándose de su misión. Ya lo vamos a explicar. Otro pasuk se encuentra en el Sefer del Neví Amós 2, capítulo 2, psukim 4 y 6, que dice: Al Shelosha Pished Israel Beal Arba'a Lo Ashibenu, que traduce: sobre los pecados que cometa la persona, 3 veces reencarnará para darle oportunidad de reparar. No habrá una 4ª vez. Y así trae el rabino Menashe muchísimos pesukim, tanto de la Torá como de el Naj, y si lo unimos todo, del Tanaj, para hablarnos de que sí hay pesukim, hay versículos que nos hablan del Gilgul Neshamot en la Torá en general. No solamente de los 5 libros de Moshe, sino también de los otros libros. Respecto, Rabotai,
respecto a cuántas veces podemos reencarnar, que esa pregunta me la hicieron. Rab, ¿cuántas veces nosotros tenemos que reencarnar? Más adelante lo vamos a hablar. Lo vamos a analizar en otro shiur. Más adelante. Entonces, Rabotai, por eso la pregunta anterior se debe al hecho de que no conocemos o las personas no conocen bien la Torá. Cuando hicimos la pregunta, ¿por qué la Torá no nos habla de la reencarnación si esto es algo tan importante? Porque simplemente no se conoce bien la Torá. No se sabe profundizar en ella. No se saben interpretar los pesukim de la Torá. No sabemos utilizar, o las personas no saben utilizar los distintos, ¿cómo se dice? El pardés, los distintos niveles de estudio de la Torá, no saben implementarlo. Y eso es una transgresión, eso es pecado en ningún sentido. No es pecado. El hecho de que yo no conozca algo no es pecado. ¿No es así? El libro de Job igual habla de la reencarnación. ¿Qué betaj? Seguro, seguro. Entonces, Rabotai, pues normalmente solo estudiamos con ojos de Peshat. Solamente estudiamos con el ojo literal la Torá. Es decir, con la traducción literal, estudiamos con la traducción literal del texto, o como máximo llegamos a analizarla según su drash o su remetz. Pero si logramos por lo menos asomarnos y leer el mismo texto con lentes de Sod, con lentes de un conocimiento profundo, haciéndole preguntas al texto, etc., descubriríamos mensajes maravillosos que justamente pertenecen a todo lo que tiene que ver con qué, con la mística de la Torá. Ojo, no es brujería, no es magia, no es hechicería, no es nada de eso. Con la mística de la Torá, es decir, lo literal está escrito en forma literal y lo místico en forma mística y oculta. Por ejemplo, ¿sabías tú que todo lo que se habla desde que Moshe se presenta ante Paró, ahí acontecieron circunstancias realmente místicas, pero muy profundas? En cada una de las makot que hizo Hashem por medio de Moshe, hubo una sola que no pudieron imitar, una sola o dos que no pudieron imitar los magos de Paró. Y la pregunta, ¿por qué no pudieron? ¿Por qué no pudieron hacer lo mismo? Pero si lo leemos literal, pasamos la lectura y vamos de largo. Pero cuando lo estudiamos a profundidad, realmente estudiarlo con profundidad, wow, otras cosas surgen delante de nuestros ojos. Alguien aquí, vamos a leer un poquito las preguntas que están haciendo. El libro de Job igual habla de la reencarnación, sí, hay una interpretación de eso. Luego ponen Alexis Cáceres, ¿tú crees en la reencarnación? Le pregunta María de Los Ángeles. María de Los Ángeles, el Rab Jaim sabe mucho sobre el tema, me ha hecho cambiar mi punto de vista. Alguien pone místico, significa secretos. Digamos que sí. Alexis Cáceres, yo nunca la he descartado por completo, pero aún tengo muchas preguntas y es muy bueno que tengas preguntas, que no te dejes llevar por lo que yo digo. María de Los Ángeles, solo se necesita investigar un poquito, yo diría bastante, no un poquito, bastante. Te pregunto, Rab, ¿tú crees que David vendrá como Mashiach? Es otro tema y lo vamos a ver aquí, lo vamos a ver en estos shurim. Yo sí creo en la reencarnación. ¿Me puedes dar el texto de la Torá sobre la reencarnación? Ya dijimos los textos. Dijimos dos textos que hablan de la reencarnación. En el Tanaj. En los libros de los Nevi'im, de los profetas. Los dijimos. ¿Sí? Entonces, Rabotai, seguimos. Y vamos a dar
y vamos a dar muchos más. Vamos a dar otros textos también y usted se va a quedar interesado. No se va a quedar con la boca abierta, pero sí se va a quedar pensativo. Una vez más digo, no le estoy pidiendo a usted que crea en lo que yo creo. Usted es una persona inteligente, sabia, entendida. Usted sacará sus propias conclusiones. No les estoy obligando a nadie que piense ni que crea lo que yo creo. Estoy dando este shiur porque así repaso yo una vez más. Y a las personas que les gusta estudiar, estamos aquí también. ¿Najón? No para hacer polémica, no para debatir. Y si alguien me han invitado mucho a debatir, les digo no, la verdad no pierdo mi tiempo. Cada quien cree lo que quiere creer y ya está, para eso está bien. Y estamos de acuerdo en eso. Ok, entonces, pero yo no sé por qué esta persona le pregunta a los demás si creen o no creen. ¿Cuál es el problema si creen o no creen? Ok, la reencarnación, Rab, la reencarnación no contradice la resurrección. Hiciste una buena pregunta. Hiciste una pregunta muy buena. Y la respuesta la tenemos a lo largo del shiur. Pero no hoy, sino a lo largo del shiur. Se va a hablar referente a eso. ¿Hasta qué momento se acabó? Najón. Y después va a venir la resurrección. María de los Ángeles, yo respeto a la gente que cree, de mi parte no creo en la reencarnación. Beseder, está muy bien, te felicito que no creas en eso. Perfecto, perfecto, está bien. Cada quien con lo que cree, seguro. Tienes que venir más a los lives de Rafa Jaim, honor que me hacen, que no me lo merezco, etcétera, etcétera. Bueno, entonces Rabotay, interesante lo que están poniendo. De la persona que no cree, lo felicito, está bien, está bien. Yo no creo en los marcianos tampoco. Entonces, Rabotay, yo no creo en los marcianos, pero de que hay vida fuera de la Tierra, hay. Otro tema interesante, ¿verdad? Interesantísimo. Entonces, Rabotay, tenemos 1 hora, 3 minutos. Sí, lo haré, se me hace súper... Entonces, Rabotay, vamos a estudiar un poquito más. Un poquito más, un poquito más, un poquito más. Wow, es largo este punto. Es largo este punto. Hagamos algo. A ver. Ok, hagamos algo. Vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy para que se queden con un poquito de sabor dulce en la boca y digan, no, ¿por qué? Síguenos enseñando, y para motivarlos para que mañana se vuelvan a conectar a esta misma hora, sigamos estudiando juntos este interesante libro. Y no hay preguntas en esta parte, pero vamos a reformular la pregunta: ¿por qué esto no está escrito con claridad en la Torá? ¿Qué no está escrito con claridad en la Torá? Lo que son las reencarnaciones. ¿Por qué no está escrito? Y vamos a analizarlo, vamos a estudiarlo más despacio, con mucha más profundidad también. Vamos a analizar algunos psukim, no solamente algunos psukim, sino nombres. Bueno, los nombres están dentro de los psukim, de los versículos de la Torá. Por lo menos Rivka, Abraham, Moshe, etc. Vamos a ver a qué o a quiénes vinieron ellos a rectificar. ¿Quién es la reencarnación de cada uno de ellos? ¿A quién reencarna Abraham? ¿A quién reencarna Moshe? Y así sucesivamente. Pero para eso, Rabotay, tenemos que estudiar, profundizar mucho. Bezrat Hashem, vamos a hacerlo juntos. Estudiamos con calma, independientemente si la persona cree, no cree. Somos libres de creer lo que nosotros queramos, Najón, y en eso estamos de acuerdo. No vamos a discutir por este medio, todo lo contrario. Son bienvenidos a escuchar el shiur, siempre respetándonos, en buena tónica, en buena onda, como ustedes quieran llamarlo.
No se vayan a ir, les voy a dejar una musiquita para leer el comentario de Rabbi Nachman el día de hoy que nos tiene para nuestro crecimiento espiritual. Un momento, les busco la música. Un momentico, no se vayan. Ya la estoy buscando. תפילה לעני כי הטוב ולפני השם ישפוך סליחות. תפילה לעני כי הטוב ולפני השם ישפוך סליחות. תפילה לעני כי הטוב ולפני השם ישפוך שיחות. תפילה לעני כי הטוב ולפני השם ישפוך שיחות. השם שמע תפילתי ושבתי אליך תבוא. השם שמע תפילתי ושבתי אליך תבוא. אל תסתר פניך ממני, אל תסתר פניך ממני, ביום אקרא מהר ענני. אל תסתר פניך ממני, אל תסתר פניך ממני, אל תסתר פניך ממני, ביום אקרא מהר ענני. תפילתי ושבתי אליך תבוא. השם שמע תפילתי ושבתי אליך תבוא. אל תסתר פניך ממני, אל תסתר פניך ממני, אל תסתר פניך ממני, ביום אקרא
Bueno, estoy leyendo toda la conversación que ustedes tienen aquí abajo y hay respuesta para todo eso. Hay respuesta. Por ejemplo, preguntan si David es Mashiach, entonces Mashiach ya vino. No, no es así. No es así. El alma de Mashiach, yo tengo unos shurim que están en YouTube que hablo sobre el Mashiach. Son varias clases que hay. Te invito a que lo veas y ahí te vas a dar cuenta. Te vas a dar cuenta en ese sentido. Otra de las preguntas que me llamaron la atención es referente a Adán. ¿Quién es la reencarnación de Adán? Adán no es la reencarnación de nadie. La pregunta es, ¿quién rectifica a Adán? ¿Quién va a rectificarlo a él? Esa es la pregunta. Y hay respuestas, pero no se las voy a decir para que vengan y estudien junto conmigo. Otra pregunta, no vayan a pelear por aquí, ¿no? De verdad que no, todo lo contrario. Es para unirnos, crecer, estudiar juntos. Otra pregunta que hicieron fue, ¿cuándo voy a dar un live para preguntas y respuestas? Mi administradora, que es mi esposa, mi administradora, mi manager, no le gusta mucho esa idea de preguntas y respuestas porque hay personas que no son serias, hay personas que suben, discúlpenme la expresión, a fastidiar, a hacer preguntas que no tienen nada que ver al caso o hacer que uno se moleste, etcétera. Y prefiero no hacerlo, pueden escribir, pero subir a gente para que hagan preguntas, etcétera. He visto en otros live que se vuelve un balagán, se vuelve un desorden totalmente. Empiezan a insultar, etcétera. Por ejemplo, en otros live han dicho ustedes los judíos que son desvivientes de niños y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no vale la pena en ese sentido. Porque si no trae algo de edificación para cada uno de nosotros, entonces ¿para qué hacerlo? A ver, es para aprender, por eso se hacen preguntas. Sí, seguro que sí, puedes escribirla y yo te respondo. Hay muchas paz en el Baruch Hashem, qué bueno, eso es lo que busco, que haya respeto mutuo, que haya paz. Rab, lo hacemos con respeto, solo preguntas de Torah. Yo confío en ti, que tú me dices que tú quieres hacerla, pero tal vez otras preguntas, otras personas se suban y fastidien. E incluso por aquí mismo, escribiendo, hay personas que fastidian y los bloqueo de una, los saco de una. Bueno, vamos con lo que nos enseña Rabbi Nachman en Sijot Haram. Nos dice lo siguiente: trata durante el transcurso de tu vida de recorrer toda nuestra literatura sagrada. Habrás visitado así todos los lugares de la Torá. La gente adinerada viaja constantemente de país a otro. Gasta inmensas fortunas para poder vanagloriarse de haber estado, en algún lugar lejano o interesante. Considera, por ejemplo, como una señal de elevado rango el poder vanagloriarse de haber visto Varsovia, Cracovia, las ruinas de los griegos, etcétera. Y de la misma manera también tú debes viajar por toda la Torá. En la vida futura, en el mundo de la verdad, podrás también vanagloriarte de haber visitado todos los lugares de nuestra literatura sagrada. En ese momento recordarás también todo lo aprendido. Así es el consejo que nos da Rabbi Nachman el día de hoy para nosotros poder ahondar mucho más en la Torá, poder estudiarla, que es realmente lo que nos da complacencia a nosotros para el mundo de la verdad, para el mundo de la recompensa, como enseñan nuestros jajamín.